damos la gloria, la honra siempre a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Y ruego que hoy sea un día maravilloso para ti, que Dios te guarde, que Dios sea tu luz en todo lo que hagas, que seas prosperado en todo lo que hagas, en el nombre de Jesucristo. Y hoy venimos a hablar de una palabra, que espero que te venga bien. El Espíritu Santo me hablaba de que de alguna manera, y tal vez muchos lo sepan, pero hay personas que tal vez no están desarrolladas o no tienen a lo mejor el conocimiento o no están muy involucrados en el ámbito de la guerra espiritual, no están muy involucrados en la defensa, por decirlo así, contra el enemigo, porque el enemigo es real, ¿de acuerdo? Muchas veces las personas prefieren ignorar los ataques demoníacos, pero son reales. De hecho, la palabra de Dios lo dice en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que está hablando que no es una persona en sí, no es contra la persona. Sí, nuestra lucha no es en sí contra esa persona, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huéspedes de maldad en las regiones celestes. Eso no es un político, ese no es un rey, no es un presidente del gobierno, no. Son principados y potestades, son entidades espirituales, demoníacas, ¿de acuerdo? Y entonces, claro que sí, que ellos influencian a través de las personas. Ellos no se van a presentar así sin más, sino que van a utilizar el cuerpo de las personas para poder hacer, digamos, su voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, es un enfrentamiento espiritual. Y queramos o no, aunque queramos ser ausentes de esta guerra espiritual de los dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, le va a dar igual al enemigo que tú quieras o no quieras. ¿Sí? Él utiliza sus armas y ya depende de ti, de que tú cojas tus armas, de que tú cojas tu fe, de que tú cojas el escudo de la palabra y la protección de Dios. Eso es innegable. Entonces, muchas veces nosotros queremos evitar confrontación con el enemigo, pero a él le va a dar igual, porque para él tú eres alguien que tiene que destruir. Él dice que viene a matar, a robar, ¿sí?, a destruir. Él es un ladrón, viene a robar, matar y destruir. Así que es el gran engañador del mundo. Y aunque tú quieras ignorarlo, y aunque tú quieras echarlo a un lado y que a ti no te perturbe, lo tienes en casa. Sí. Y muchas veces sentimos, hay personas que se sienten atacadas, hay personas que no saben qué hacer muchas veces con su vida. Entonces el Señor me hacía consciente de esto y me hablaba de que hay personas que no saben exactamente ni siquiera cómo defenderse. Sí. Claro, uno ya está más acostumbrado y entonces pues pasa por alto esos principios que en un momento dado pues uno, ¿qué suele hacer? Clamar a la sangre de Cristo. Yo siempre digo, clamen la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es un ámbito espiritual. ¿Sí? Normalmente el enemigo no se suele presentar, ¿de acuerdo?
Él va a operar, como hemos dicho, a través de personas, pero también es verdad que hay personas que se le va a manifestar pues, a través de sueños, a través de pesadillas, y les van a amenazar, les van a hablar de todo, ¿no? Entonces muchas veces la persona sabe que está bajo ataque. Hay personas que tienen opresiones y no saben qué está pasando. Se sienten oprimidas o se puedan sentir tristes o se sienten asediadas y no saben de qué. Se sienten observadas. ¿Qué más? Hay personas que se sienten hundirse, que todo les sale mal, que todo es verdaderamente a su alrededor negativo, que parece que no van a salir de las situaciones. Hay personas que se sienten realmente atacadas, porque lo están siendo, ¿sí? Entonces me hacía saber el Señor que era necesario pues que diera alguna pauta. Le voy a contar una historia. Primeramente voy a contarles una historia de alguien que vino hace muchos años en la iglesia en la cual yo estaba. Llegó una mujer un día. Esta mujer, pues como tantas personas, andaban por el mundo, ¿no? Sí, con su creencia, su religión, la que le habían enseñado y tal, católica y tal. Y esta mujer sufría verdaderamente ataques demoníacos. Cuando ella me contó, esta persona vino realmente con una cara desencajada, con un miedo tremendo. Yo me acuerdo que cuando vino aquella mujer, solamente había que verle la cara. Un terror, un miedo en la cara, una angustia. Y vino a pedir socorro a la iglesia. Porque cuando son ámbitos espirituales, no te vayas a un brujo, un chamán, no te va a poder ayudar. Va a sacar un demonio para meter otro. Ves en busca de Dios, que es el que puede. Está por encima, es el poderoso, el que ha triunfado en la cruz. Es absurdo buscar en un lugar, o sea, no hay que ser sencillamente inteligente. Y entonces buscar en la fuente de quien es el que hace todo y el que lo ha creado todo, que ese es Dios. Así que aquella mujer cuando llegó allí venía en ese estado, con un estado de nervios, solamente llamando a la puerta ya te decía la urgencia, el socorro, auxilio. Y es que aquella mujer vivía en un estado totalmente de alerta. Esto le apareció de repente. De repente ella sentía como que le perseguían a donde ella iba, sentía esa persecución, como si algo le siguiera, pero ella no podía verlo. Ella no podía verlo. Y se sentía como que algo le estaba constantemente observando. Y cuando cerraba los ojos, que iba a echar una cabezada, algo invisible le pegaba unos tortazos en la cara y la despertaba. Y cuando iba a ir a dormir, eso ya de por sí ya era espantoso. Bien, eso para que le suceda es espantoso. Y esta mujer, cuando iba a dormir, ella sentía que algo se metía en su cama y que algo la tomaba. Y ustedes me están entendiendo cuando digo algo la tomaba. Con lo cual, el estado de alerta de esta persona era mayor. Era despierta, persecución, asedio,
cerrando los ojos, tortazos, y en la noche violación. Entonces, esta mujer, si hubiera ido a un psiquiatra, le dice, estás loca. Si va a un psicólogo, usted tiene problemas con su yo. Entonces, ¿dónde fue? A donde supo que realmente la podrían entender y donde supo que realmente la podían ayudar. Y fue a la iglesia, a nuestra iglesia en aquel tiempo. Entonces, aquella mujer no sabía qué hacer. Entonces, lo primero que hicimos por ella fue orar y entregarla a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ningún demonio se va a sujetar sino solo en el nombre de Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que es el nombre dado sobre todo nombre. Mira que habrá nombres en este mundo, ¿sí o no? Nombres hay, pero no salen los demonios en el nombre de Inma, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Antonio, ni de la Virgen. No. Los demonios salen en el nombre poderoso de Jesucristo, porque lo dice la palabra, no es que lo diga yo. No hay otro nombre dado en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, al cual se sujeten todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es el nombre de Jesucristo. Es el único nombre que ellos reconocen. ¿Por qué? ¿Por qué es el único nombre? Porque Él es el que se sacrificó en la cruz del Calvario, siendo Dios encarnado, se sacrificó en la cruz, murió y resucitó y fue glorificado, y Él es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, y es Él el que venció a los principados, potestades y gobernadoras tinieblas. Entonces, dice la palabra de Dios que el diablo ya ha sido juzgado y ha sido hallado condenado, ¿no? Así que ya tiene su lugar, su asignación, que es el lago de fuego. Ahí es donde va a ser echado el diablo y la muerte. Y todos los que vayan con ellos. Es decir, todos los que han trabajado para el diablo, han creído al diablo y no han creído a Dios. Así que es un lugar realmente espantoso. Pero Dios te da la oportunidad de poder librarte, ¿sí? Dios no quiere que tú estés martirizado. Dios no quiere que vivas así. O sea, Dios ha provisto palabra para que tú te defiendas. ¿Por qué? Por alguna razón, la palabra de Dios es la espada con la que tú te vas a defender ante un ataque demoníaco. Y es que los ataques demoníacos son reales. ¿Sí? Tú a lo mejor me dirás, bueno, a mí no me ha pasado eso. Bueno, pero ya te pasará otra cosa. No se crean, hay mucha gente que sufre opresión. Hay muchas personas que sienten en el ambiente espiritual, ¿sí?, esas vivencias, experiencias personales, no a lo mejor en este nivel que yo he dicho, a lo mejor a un nivel más bajito, pero están ahí. De hecho, cuando ya te mete pensamientos en la mente que son contrarios a la verdad, ya estás bajo un ataque demoníaco. O sea que no de extrañar, ¿no? Cuando uno está teniendo pensamientos suicidas, ya está bajo ataque demoníaco. ¿Quién trae esos pensamientos? Entonces muchas veces las personas creen que son ellas mismas y lo que está es bajo un ataque demoníaco. Personas que se sienten tremendamente tristes, que vienen pensamientos de
¿Para qué tengo que seguir en este mundo? Nadie me quiere, nadie me ama. La verdad, que más valdría que yo me quitara la vida, que ya no esté más aquí. ¿Para qué estoy aquí? Todas esas cosas, o no sirves para nada. En verdad, esas palabras, la mayoría de ellas, son provocadas o son enviadas como dardos a nuestras mentes por el enemigo. Entonces esas personas no se dan cuenta de que están bajo un ataque espiritual, porque lo que tú crees es que es tu mente. Lo que tú estás pensando es que es tu mente. Nunca voy a salir de esto. Esta persona no me ama, y si te ama, pero te mete esos pensamientos el enemigo. Los pensamientos de celos muchas veces son, la mayoría, son provocados por ellos. Las contiendas entre hermanos son provocados por ellos. Y tú dices, pero bueno, ¿yo por qué tengo que pensar de este hermano mal? Ni nada de eso. Estás pensando mal del hermano que te ha hecho esto, que te ha hecho lo otro. Mira cómo te ha hablado. Estás bajo ataque. Cuando tú te levantas contra tu hermano, estás bajo ataque. Cuando tú tienes un mal deseo hacia alguien, deseas su muerte o le odias, estás bajo ataque. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, no percibimos porque creemos que son cosas nuestras, ¿sí? Que es algo tuyo mental, que son tus pensamientos y son ellos. Entonces, la persona no está siendo consciente a veces de que está bajo un ataque espiritual, demoníaco, porque hay que darle la palabra, no podemos camuflarla. Yo siempre digo que las cosas claras, y son ataques demoníacos, porque lo que nos diferencia con los pensamientos de Dios es que la palabra de Dios, cuando tú la hablas, te trae paz. La palabra de Dios te liberta. La palabra de Dios trae vida, ¿verdad? Y no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿yo qué hago? Yo soy creyente, pero tengo este problema y tengo muchos miedos. ¿Saben que hay personas que viven bajo el miedo? Están bajo ataque. El miedo es uno de los espíritus que más utiliza el diablo. ¿Por qué? Porque el miedo mayormente te va a paralizar, te va a bloquear. He encontrado cristianos que han querido orar y el enemigo les ha traído miedo. Y automáticamente el cristiano ha dicho, bueno, pues yo no oro, porque cada vez que oro, algo empieza a manifestarse en mi casa, empieza a sonar golpes en la pared, o de repente se me cierra una ventana, y entonces dejan de orar. Claro, eso así es muy fácil para el enemigo. Hace un chasquido así y ya está. Pero es que el enemigo está vencido y el enemigo está bajo los pies de la iglesia. Entonces es él que tiene que temer de la iglesia. No somos nosotros los que tenemos que temer de él. ¿Sí? Entonces, hoy vengo a darte una herramienta. Una herramienta es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor pues estoy más acostumbrada a reprender, echo fuera demonios, pero a lo mejor tú me escuchas y tú no estás, digamos, en ese ámbito y tú necesitas algo para salir del paso, ¿vale? Por decirlo así. Esto es como una cura de urgencias, ¿ves? Es cuando uno se ha hecho una herida, wow, está la herida abierta y corriendo pues
te hacen una cura de urgencia, ¿vale? Tomémoslo así, por decirlo así es como me voy a expresar. Entonces uno se va a la palabra de Dios. Tú no sabes nada de guerra espiritual, tú no sabes nada de este ámbito, pero sí percibes que estás siendo atacado, si percibes angustia, si percibes algo que está ahí. Estas personas que dicen, uy, estoy en la casa, he entrado y he notado un frío, que me ha entrado un escalofrío por el cuerpo, y está percibiendo el ambiente espiritual de que hay algo ahí tenebroso, ¿no? De que hay algo ahí que te causa temor. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Bueno, por lo pronto les digo que tienes que estar en Cristo Jesús. Mire usted, o miren hermanos, hermanas, yo no sé quién me esté escuchando. Pero uno no puede utilizar la palabra de Dios como si fuera un arma arrojadiza si no tiene, por decirlo así, una relación con Dios. O sea, se va a convertir en algo banal, por decirlo así. Es como cuando, ¿ha visto? Los brujos también utilizan la palabra de Dios. Pero sin embargo su comunión con Dios es nula. ¿Se dan cuenta? Pero utilizan la palabra. Porque en la palabra hay poder. ¿Sí? Hay poder. En la palabra de Dios hay poder. Porque la palabra de Dios es espíritu. Es vida. Y que cuando uno lo utiliza con fe, cuando uno lo utiliza con el corazón, con la relación que uno tiene con Dios, con la fe en Dios, esa palabra va a cobrar vida. ¿Sí? De que la palabra de Dios es espíritu. Entonces, una de las cosas que suele uno emplear, y aquel consejo que le di a aquella mujer tenía que regresar a su casa, tenía que volver otra vez a su casa, y después de orar por ella y entregarla a Jesucristo, que es el Señor de señores, esta mujer le di como herramienta, como lo que tenía que ella declarar si sentía algo, si venía algo a atacarla, el Salmo 91 y el Salmo 18. Entonces esta mujer, le entregué esos dos salmos, le dije que estuviera leyéndolo cuantas veces quieras, hasta que tú sientas que eso se ha ido. Porque ellos, primero que le perteneces a Cristo, al cuerpo de Cristo. Y segundo, ellos saben que se tienen que sujetar a la palabra de Dios. Y aunque tú el ambiente espiritual no lo veas, Dios respalda su palabra. La palabra de Dios nunca regresa a él vacía. Nunca regresa vacía. Entonces, esta mujer, yo me acuerdo que le pregunté al día siguiente, ella vino, fielmente vino, y esta mujer me decía que había estado leyendo los salmos durante toda la noche. Fíjense el miedo que tenía la mujer. Pero no le aconteció nada. No fue golpeada, no fue violada. ¿Entienden? Y fue en ese tiempo donde me di cuenta el gran poder que hay en la palabra de Dios. Y sobre todo en los salmos. Los salmos están aquí con nosotros porque son inspirados por el Espíritu Santo. Y aunque pueda parecer canciones, o sean algunos cánticos, todo lo que está inspirado por Dios, sí, debemos de poner nuestros ojos.
Entonces esta persona cogió este salmo, el Salmo 91, que es que normalmente es el que se aconseja, porque habla de la protección especialmente de Dios. Y ahora lo vamos a leer. Y cogió también el Salmo 18, que es Dios mismo defendiendo a la persona contra todo ataque demoníaco. Entonces, esta mujer, al día siguiente, maravillosamente mejor, y empezó a venir al culto. Después de aquello ya le hicimos una liberación y echamos fuera, entonces su vida cambió, ¿entienden? La vida de una persona cambia. Aquello cesó, aquello dejó de perseguirla, de violarla, ya no recibía esos golpes, cambió de trabajo, cambió de casa, porque en todo esto hubo en un principio esa persecución. Entonces hubo que llevar la liberación porque esta mujer aquella vez muy bien, luego se cambió de casa y entonces ahí hubo que volver a hacer una intervención y hacerle una liberación. Pero fíjense cómo es un gran escudo Dios. Dios mismo es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Dios mismo es el que nos guarda. Pero para eso también tiene que tomar la persona como su hijo. Sí, su hijo. Porque si no, la palabra de Dios, tú vas a coger el salmo, ¡ay, tengo miedo! No. Entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo. Sí. Porque esto no es un amuleto. Esto no es un amuleto. Esto no es un sortilegio, un conjuro que hacen los... No. Esto es la palabra de Dios y hay el que la declara con otras intenciones que no sean las verdaderas. ¿Sí? Lo digo por esos brujos y satanistas que hacen este tipo de cosas. Ya les vendrá, si no se arrepienten, lo que le ha de venir. Y esto no es una amenaza, es que con Dios no se juega. Entonces, cojamos el Salmo 91. Vamos a ir al Salmo 91, ¿sí? Voy a dejar ya de comentar. Esa experiencia fue maravillosa y esta mujer, gracias a Dios, salió de esa situación. Podemos dar testimonio de fe, hablo de eso porque el caso me pasó a mí, lo tuve que llevar yo. Muy directamente llevaba yo su caso. Si me está escuchando, pues sabe ella de quién estoy hablando. Así que vamos a coger este Salmo 91, porque el Salmo 91 no es cualquier cosa. Vamos a entrar un poquito en descubrir un poquito más el entendimiento del Salmo 91, porque muchas veces las personas declaran el Salmo 91 como una coletilla, y ya os digo que no es así. El Salmo 91 tiene un contenido muy profundo y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque algunas veces la persona dice, pero bueno, si aquí dice que ninguna peste tocará mi vida o ninguna plaga tocará mi morada, ¿por qué? Vamos a ver, te voy a explicar. Porque hay veces que las personas cogen el Salmo y dicen, pero bueno, si está escrito aquí, ¿y por qué no se cumple? ¿Qué quiere decir esto? Pues yo he cogido la gripe, pues yo he cogido el COVID, como le pasó a mucha gente, pues yo he cogido, y no dice el Salmo 91 que la peste no tocará. Ay, te voy a explicar un poco. Si me dejas, te voy a explicar. ¿Vale? Para que entendamos mejor este salmo. ¿Sí? Muchos los cogen los soldados de Israel, llevan este salmo cargando encima. Ellos van a la guerra y van con sus cajitas y llevan este salmo ahí como un amuleto de protección.
Vamos a ver lo que dice el Salmo, ¿vale? Vamos a leerlo, vamos, léelo conmigo. Vamos a leerlo. Y dice así el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bueno, por lo pronto es Dios la confianza de esta persona. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué ha puesto? ¿Qué has puesto? Tu amor en Dios. Vale. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Maravilloso Salmo 91. Maravilloso. Pues cuando tú estás en un estado de nervios, cuando tú estás siendo atacado por el enemigo, declara este salmo y declara que en el nombre de Jesús sea este salmo cumpliéndose en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra se cumpla ahora en el nombre de Jesucristo. Venga a cumplimiento esta palabra. Sea activada. Hay gente que dice activada. Yo digo que se cumpla esta palabra, Padre, en mi vida ahora, en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, si estás pasando por una situación así, yo siempre digo, clamo la sangre de Cristo y detrás voy a leer la palabra, porque para que tú resistas situaciones, para resistir, hay una confrontación y una guerra, y la manera de vencer es con la espada, es con la palabra de Dios. Tú tienes que declarar la palabra de Dios 1, 2, 3, 4, 100 veces, pero con sentido, sabiendo lo que estás diciendo, ¿sí? No un papagayo que repite. No, Jesucristo dijo que no hiciéramos vanas repeticiones, pero vanas. Ya lo expliqué un día. Tú puedes repetir lo que quieras, pero que no sea vana. Vana quiere decir que tú estás leyendo algo como un loro sin tener conocimiento, sin tener algo de entendimiento de lo que estás leyendo. La palabra se vuelve vana. Si yo la repito como un loro y no le cojo un poquito el sentido a lo que estoy leyendo, pues repito y no me quedo con nada de lo que estoy. Entonces esa persona, esa oración es como vacía. ¿Entienden? Entonces vamos a dar un poquito más de luz a esta palabra, ¿sí? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, ¿qué podemos decir que significa habitar? ¿Qué significa habitar? Porque el que habita, o sea, es una persona que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, habitar creo que no es bastante complicado para entender. Habitar es alguien que está ahí todos los días. Es alguien que permanece, no es alguien que visita. ¿Dónde vives? Yo vivo en tal calle, ¿no? Y una cosa es habitar en esa casa y otra cosa es ir de visita, ¿sí o no?
Así que por lo pronto te está hablando de permanencia, te está hablando de comunión, te está hablando de estar en un lugar siempre con esa persona, ¿sí? Está hablando que se habita, vives con ella, permaneces con ella, comes con ella, te acuestas con ella, o tú cuando tú estás en tu casa no estás durmiendo y duermes con las personas que habitan contigo. Así que se está refiriendo a permanencia, a tener comunión, relación, hablar, diálogo. Así que el que habita, está bien, ¿no? El que habita. Habitar viene de la palabra, vamos al hebreo, porque yo ya me quería ir un poquito más profundo y vais a ver que es más o menos lo que he dicho resumido. Pero cuando uno lo busca en hebreo, pues claro, le saca las raíces, le saca un poquito el contexto espiritual, ¿vale? Se usa la palabra shakan y también la palabra yasab, que significa residir o establecerse permanentemente. Y de ahí deriva la palabra Shejina, que significa la presencia divina que mora entre los hombres. Atentos a esto. Solamente la palabra habitar te está diciendo la persona que está permanentemente en la presencia de Dios, ¿sí? Que reside, que tiene el tabernáculo y el templo, que es lo que también significa Shejina, la presencia de Dios que mora en el tabernáculo y en el templo. Dime tú quién eres. Tú eres el templo y Jesucristo es el tabernáculo. Es Dios con los hombres. Así que quien permanece en Cristo, ¿qué tal ahora? Te acabo de cambiar el salmo. El que habita es el que está permanentemente, mora con Jesucristo. Tiene a Dios con él. Fíjate. Por eso Jesucristo decía, el que no permanece en mí, nada puede hacer. Hay que permanecer en él. Es tener la presencia de Dios en ti. ¿Sí? Es tener comunión con él. Así que, fijaros una sola palabra, ya lo que te ha dicho. Así que acabo de transformar el Salmo 91, lo acabo de transformar en un momento en comunión con Cristo. Y luego dice que que está en esta permanencia, que habita en comunión con Dios, en su presencia, al abrigo del Altísimo. Vamos a ver qué es abrigo, porque claro, abrigo también tiene su significado para el pueblo hebreo. Daros cuenta que esto deriva de allá. Abrigo significa dos palabras, seter y machaset. Machaset. Seter significa escondedero, lugar secreto o protección. Y machaset, terminado en H, machaset, terminado en la H, significa refugio, esperanza, amparo. ¡Wow! O sea, el que reside, el que permanece en Cristo Jesús, ¿sí? En Él, en su esperanza,
en su protección, en su cobertura, en sus mandamientos, porque permanecer en Cristo es guardar los mandamientos, es obedecer, es conocer su palabra. Así que todo está relacionado. O sea que no puede coger cualquiera y decir, ponerse a recitar un Salmo 91. Sino que tú tienes que ser consciente de que Cristo es tu Señor. Y que Él es tu protección, es tu esperanza, es tu refugio, es tu roca, como en Salmo 18, ¿sí? Así que dice, si tú permaneces en Él, si tú le crees al Señor, si tú tienes comunión con Él, si tú lo tomas a Él como tu lugar de refugio, como tu esperanza, como tu todo, ¿sí? Dice, vas a morar, morarás, es una promesa bajo su sombra, bajo su protección, ¿sí? Por eso dice, algunos salmos, dice, no te dará daño el día, ni el sol del día, ni la luna de noche. Porque hay entidades que se mueven en el sol, en el día, y entidades espirituales que se mueven en la noche. Y Él es tu sombra, es tu cobertura, es tu protector, ¿sí? Y luego va y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿sí? Bien, gloria a Dios. Esto tiene que salir de tu corazón. Dios tiene que ser tu esperanza. Por eso, cuando uno llega al entendimiento un poquito más del Salmo, pues entonces uno dice, wow, pues sí, Señor es. Él es mi esperanza, es mi socorro, es mi amparo. Gloria a Dios. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Y claro, mucha gente dice, es que me ha dicho que me va a librar. Y la gente cuando piensa eso cree que el diablo no le va a tocar. Pero Dios no dice eso. No te está diciendo Dios eso. Que Él te librará. Para que te libre, quiere decir que tienes que estar atado. Vamos a verlo en hebreo lo que significa librar. Vamos allá. A ver si el Señor me da tiempo para todo. ¿Dónde lo tengo, hermana? Aquí. Librar. La palabra leachzil. Bueno, mi hebreo, vale. Leachzil, lo estoy pronunciando tal y como está escrito, ¿vale? Ok. ¿Y qué significa salvar, rescatar en situación límite? No quiere decir que no te vaya a meter en la situación. No quiere decir que el diablo no te va a tocar las narices. No quiere decir que el diablo no te va a echar el lacito y una trampa. No. Te va a meter en la situación. Quiere decir que el Señor te va a rescatar de esa situación. Mire lo que dice también la palabra librar, otra de las raíces es leshaleft, que significa extraer, sacar o librar de un apuro. Y luego otra raíz, leshader, que significa liberar, soltar, dar libertad, como un prisionero. Lo que quiere decir que Dios no te está diciendo que te va a proteger y el diablo no te va a tocar. No confundan esto, porque claro, mucha gente dice, es que a mí no me ha... No. Te está diciendo que el diablo te va a atacar. Que el diablo, sí, va a hacer todo lo posible
para hundirte, para matarte, para robarte, que lo va a hacer. Pero que va a venir Él, ¿sí? Y te va a rescatar, que te va a soltar de esa atadura, que te va a sacar de esa situación, no que no vayas a pasarla. Cuidado, porque claro, luego mucha gente dice, es que, pastora, este salmo no es lo que muchas veces las personas creen que es una varita mágica. No, no es una varita mágica. Y entendamos a Dios. ¿Cómo te va a librar de algo en lo que no estás metido? ¿Me entiendes? Si tú no estás metido en una situación, no eres librado. Si tú no estás atado, entonces Dios no te puede romper esa atadura, ¿me entienden o no? Si tú no estás preso, no te puede libertar. Entonces Jesús viene a libertarnos. ¿Por qué? Estamos presos. Así que entendamos esta palabra con un poquito, así un poquillo más, ¿no? Y dice, Él te librará del lazo del cazador. O sea que Él te va a rescatar, Él te va a sacar, te va a dar esa libertad que necesitas, ¿sí? Pero que sepas que ya estarás metido en el hoyo, ya estarás preso, ya estarás cautivo, o sea, ya estarás en una situación de apuro, en una situación donde te llegue el agua. Porque el diablo posiblemente te haya metido ahí. No te está diciendo que el diablo no te toca, te está diciendo que te va a sacar de esa situación, de ese peligro, de ese ataque espiritual que estás teniendo en ese momento. Tú vas a ir a Cristo, tú le vas a pedir la ayuda, el socorro, ¿sí? Y entonces Él te va a librar. Ok, gloria a Dios. Dice, y que te librará de la peste destructora. Ah, ¿qué pasa? Estamos en el mismo caso. ¿No va a tocar la peste en mi casa? ¿Eso significa que la peste no va a tocar mi casa? Eso significa que la peste va a entrar. O puede entrar. O puede entrar, hermano o hermana. Pero quiere decir que luego el Señor te va a sacar de ahí, te va a rescatar. No te está diciendo que seamos inmunes. Y es lo que mucha gente ha creído. Es que yo he pasado la gripe, es que yo he pasado el COVID, es que yo he pasado tal situación. Tal peste. Porque claro, la peste también normalmente es una enfermedad contagiosa. Cuando hablamos de peste, estamos hablando de una enfermedad contagiosa y que suele ser letal, ¿vale? Suele ser letal. Entonces, que también lo miramos en el hebreo, ¿de acuerdo? Deriva de la palabra deber, que significa destructor. O sea, que Él te va a librar del destructor. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Va a venir la destrucción a tu casa, viene algo a destruirte, viene una enfermedad, una plaga de estas, una enfermedad de estas viene a destruirte, la tienes en casa, pero el Señor dice, pero yo te voy a extraer de ahí, te voy a sacar de ahí, ¿sí? Te voy a libertar de eso. No te está diciendo que tú no lo vayas a pasar. Y claro, cuando entendemos estas cosas así, ya es diferente. ¿Sí? Dios no está diciendo que seas intocable. Te está diciendo que te va a librar. Te vas a rescatar de esa peste. Te va a rescatar. Amén. Te va a rescatar. Te va a soltar de ese peligro. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Sus plumas te cubrirá. Qué delicado es Dios, qué consuelo, qué dulce. Y debajo de sus alas estarás seguro.
Él te va a consolar, ¿sí? Él te va a dar lo que necesites en ese momento para sentirte protegido. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es lo mismo. Es como doble escudo, como doble protección. No temerás el terror nocturno. ¿Sí? Son entidades demoníacas, el terror nocturno. Son espíritus que vienen a traer miedo, pánico. No temerás. ¿Por qué? Porque si realmente estás confiado en Dios, si realmente Él es tu Señor, si realmente tienes esa complicidad, esa comunión con Él, Dios se encargará de Él. No voy a temer. Dios se va a encargar de sacar esto de aquí, este bicho. Dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Las saetas son flechas, son ataques, son peligros, son accidentes. Ni pestilencia son atracos, ni pestilencia que ande en oscuridad. La pestilencia suele ser esas entidades demoníacas que dejan un olor horroroso en las casas. Huelen fatal. Ni mortandad que en medio del día destruya. La muerte se pasea. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. ¿Sí? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10.000. Pueden caer muchas cosas. Un muro, un terremoto. ¿Sí? Puedes ver caer situaciones alrededor tuya. Pero el Señor dice, te voy a librar de este peligro. Dice, y verás, verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. ¿Ves? Cuando uno mora en la presencia de Dios, cuando uno tiene relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, no te sobrevendrá mal, o sea, te va a venir mal. El mal todos los días tiene su propio afán, todos los días tiene su propio mal. Pero sobrevenir es que venga algo peor. Santo. Y dice, ni plaga tocará tu morada. Cuando decimos plaga, tocará tu morada, ya entendemos que no va a pasar ninguna plaga a mi casa. Error. Ni plaga tocará tu morada. Claro, uno dice, es que no va a tocarme. Es que no va a venir tal enfermedad, porque claro, la plaga también puede ser una enfermedad, igual que la peste. Las plagas, acuérdense de las 10 plagas de Egipto, que eran una plaga de ranas, moscas, pero también fue una plaga, el espíritu de mortandad que vino a llevarse a los primogénitos. Y también se considera plagas los juicios que Dios va a poner en Apocalipsis, ¿sí? Que va a desatar sobre la tierra. Entonces, la plaga, ¿sí? se considera en hebreo, se llama Mahash, ¿sí? Que significa castigo, golpe, derrota. Entonces te está diciendo el Señor que ninguna, ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu morada. O sea, ni el castigo, ni el golpe, ni la derrota. Ay, ya tengo otro entendimiento de esto. Tocará tu morada. Vamos a ver. Dios le dice a Satanás algo. Todo puedes tocar de Job, pero no toques su vida. No toques su vida.
pues le llenó de llagas, le destruyó su familia, sus hijos, la casa, los animales, bla, bla. Menos mal que no tocó su vida. Menos mal que no tocó su vida. Porque cuando el diablo te toca, lo puedes pasar bastante mal. Eso no quiere decir que el diablo no toque. Como digamos, no haga cosas en tu casa, en tu vida, en tu familia. No. Te está diciendo que Dios no va a permitir que llegue al punto de tocarte a ti la vida. ¿Sí? Así que te está diciendo que te va a librar de ese golpe que viene sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. ¿Sí? En el nombre de Jesucristo. Así que es muy importante que entendamos qué cosas pueden venir, pero que el Señor está ahí, Jesucristo está ahí para ayudarnos, para librarnos, para socorrernos, y que este salmo lo puedas entender y lo puedas declarar y decretar en tu vida, ¿sí? Que cuando veas que estás bajo un ataque espiritual, tú coges este Salmo 91, hijo de Dios, si eres un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que en fe ha creído a Jesucristo y se ha entregado a Él. Y para eso hay que arrepentirse de los pecados, hay que pedirle perdón a Dios y hay que confesar que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y en ese momento esa persona por fe es considerado hijo de Dios. Mas luego requiere que tú te bautices, que hagas ese acto de fe y que tú te bautices para ser esa nueva creación de Dios. Entonces vas a ser su hijo. Así que si tú sientes que verdaderamente crees a Jesucristo y has hecho esta oración de fe y has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, porque por algo Jesucristo es el Salvador, es el Mesías, es el ungido de Dios, el que ha venido con el poder y la autoridad de Dios para sacarte de las situaciones peores de tu vida, clama y declara y decreta este salmo. Y te puedo asegurar que Dios te va a sacar, te va a librar, te va a ayudar, mandará a sus ángeles, como dice este salmo. Será Él el que en el ámbito espiritual te defienda. En el nombre poderoso de Jesús. Y no solamente este salmo, te aconsejo también el Salmo 18, contra ataques demoníacos, porque luego hay otros tipos de ataques, ¿sí? Que ya son de personas, de los que están aquí en la tierra. Ese ya hablaremos otro día. Pero hoy te invito a que si estás bajo esos ataques, puedas coger la palabra de Dios, te encomiendes antes al Señor Jesucristo, le pidas perdón, ¿sí? Y inicies esa relación, esa comunión con Dios, que su presencia venga sobre ti y tú declares este Salmo 91 y el Salmo 18 y verás la mano del Señor sobre tu vida, porque Dios respalda su palabra y nunca regresa a Él vacía. Y de repente todo lo que tú percibías, lo que tú sentías, se habrá quitado de donde estás. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Quiero saludar desde aquí a mi hermana Juliana y a mi hija Malena en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar ahí. El Señor bendiga.